nosotros sabemos alabar a Dios, es porque sabemos a dónde vamos. Como bien decía Willy, ¿verdad? Qué importante es hacer todo esto, entendiendo que estamos aprendiendo a hacerlo mejor, ¿verdad? Pues, qué bueno, qué alegría. Vamos a orar, hermanos, vamos a ubicarnos en nuestro lugar, porque mis hermanos me terminan de colocar acá para siempre seguir usando el proyector, ¿verdad? Yo creo que el Señor está llevando a esta congregación a otra dimensión. Creo que lo que el Señor quiere es sentar unas bases importantes para lo nuevo, ¿no? Hablábamos en la mañana acerca de ese tema que le llamé los ensayos. Me costó un poco darle ese nombre al tema por la misma terminología, ¿verdad? Pero veo que usted lo ha asimilado ya bastante bien, gracias a Dios, y me parece importante que lo entendamos así. Hablábamos con su pastor a mediodía en el almuerzo que también tiene que quedar muy claro que el hecho de que el Señor nos da una oportunidad, si nos equivocamos, si fallamos en el ensayo, la idea es de que nos corrijamos, pero no se trata también de que entonces tenemos vía libre para hacer lo que queremos, ¿verdad? Sino que la idea es que mejoremos. Y esto es lo que tenemos que aprender. Yo no voy a seguir hablando de los ensayos exactamente, pero en línea de eso sí, ¿verdad? Porque tal vez mi inquietud es hablar acerca del reino. Porque le decía en la mañana, vamos hacia eso, ¿no? Vamos hacia el reino de Dios, y me parece que hay demasiado que tenemos que hablar. Imagínense, Pablo, me parece que estuvo 3 años hablando solo del reino, solo del reino. Pues yo creo que hay mucho que hablar sobre eso, ¿verdad? ¿Estamos preparados? Oramos entonces, pidámosle al Señor, por favor, que nos hable, ayúdeme a orar y pida al Señor que ponga su palabra, ¿verdad? En esta hora. Padre que estás en el cielo, te amamos, te bendecimos, te agradecemos de todo corazón el privilegio que nos concedes de poder exponer tu palabra una vez más, la cual yo te suplico, por favor, Señor, que hagas descender esa unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magisterial, Señor, bajo el entendido de la cobertura en la cual estoy, Señor, una cobertura apostólica. Yo te quiero pedir, Padre, que esas incursiones puedan fluir en medio de nosotros, en esta delegación, Señor, que me ha tocado dar, en esta impartición, Señor, en el nombre de Jesús. Que esta visita ministerial sea una impartición y una afirmación de cimiento, Señor, sobre la congregación. Yo te quiero pedir que tu palabra traiga esa edificación necesaria para el fortalecimiento de las diaconías y para el fortalecimiento de un pueblo que ha de ser edificado en pos de lo que tú tienes preparado para ellos. Te lo suplicamos, te lo pedimos, Señor. Haz descender tu unción también a través de la exposición de tu palabra, así como te has derramado gloriosamente en la alabanza, en la adoración. Yo te pido que derrames también mientras se expone tu palabra y mientras tu pueblo la recibe, Señor, con gozo, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Amén. Póngale estas palmas al Señor bien fuerte. Amén. Puede sentarse, mi hermano, por favor. No quisiera redondear mucho, tal vez en la mañana lo hicimos, y quisiera ir un poquito más al grano ahora, ¿verdad? Más determinado en algunas cosas. Y pues para eso voy a empezar leyéndole de una sola vez el texto que quiero utilizar de arranque. Tal vez no es exactamente el base, aunque sea el primero que le leo, pero dice Gálatas capítulo 1 verso 3 en adelante: gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nuestros pecados. Oigan eso tan interesante: se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Precisamente con su pastor hablábamos en la mañana, cuando veníamos para acá, que la obra que el Señor Jesucristo hizo, mi hermano amado,
Mire, déjeme decirle, el evangelio tradicional ha manejado mucho algunos conceptos que los estancó demasiado para poder entender algunas cosas que el Señor habría de revelar y que las ha revelado, y gracias a Dios por los ciegos que se han abierto para ello, ¿verdad? En entender. Por ejemplo, yo he visto que mi apóstol, el apóstol Sergio, ha sido alguien que por supuesto nos enseña de una salvación tan grande como lo es la salvación que tenemos, ¿verdad? Pero usted puede darse cuenta que mucho del enfoque del ministerio y de la palabra de nuestro apóstol y definitivamente de los que estamos bajo su cobertura es hablar bastante acerca del galardonamiento. Mire, definitivamente tiene que quedar muy claro que la salvación no es por obras, pero el galardón sí es por obras. Entonces es por eso que sin lugar a dudas, los que están hablando en contra del arrebatamiento, están hablando en contra de la venida del Señor, pues el pueblo que lo recibe sin darse cuenta está siendo llevado a no entender la importancia de los galardonamientos, porque el Señor dijo: he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo. Entonces Él trae galardón al momento de venir. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios es galardonador de los que le buscan. Entonces ahí está en donde si no hay galardón en la obra, entonces ¿qué? Nosotros tenemos que entender que sí hay obra, y que esa obra nos va a llevar a ser recompensados y galardonados. Sí hay algo que hacer, algo que nos tenemos que esforzar, hermano. Mire, por ejemplo, la novia, ¿verdad? La novia tiene que comprender esto, que no se puede casar sin un vestido. ¿Se ha visto alguna vez que alguna novia se case sin vestido de novia? Entonces yo veo muy bien, por ejemplo, que el vestido de la novia dice que es el lino fino, limpio y resplandeciente. Pero el limpio y resplandeciente son características y condiciones adicionales al vestido, pero el material mismo del vestido es el lino fino. Lo demás es el estado mismo del vestido, pero el material del vestido es el lino fino, y dice la Biblia que el lino fino son las acciones justas de los santos. Entonces la novia que no tiene acciones, que no tiene obra, no se casa. Así es. Porque no tiene vestido. Mejor dicho, la iglesia, ¿verdad? Que no tiene acciones, no se casa. Y entonces se le hace mucho daño a un pueblo que no se le está enseñando, y no me refiero a por supuesto, pero en tantos lugares se está enseñando que Cristo todavía no viene, y en el peor de los casos que ya no viene, ¿verdad? Entonces es preocupante. Nosotros tenemos como ministros que están enseñando constantemente la venida del Señor. Mire, yo ya no puedo, hermano, predicar sin hablar de la venida del Señor. Amén. Si usted tuviese algún día oportunidad de preguntar a las ovejas que pastoreo, de verdad, yo casi ya no puedo. Es muy difícil que no hablemos de la venida del Señor, principalmente porque está cerca, pero también porque, ay hermano, amo tanto la venida del Señor. Yo deseo que el Señor venga pronto. Estoy seguro que usted también. Amén, así es. Qué bueno es predicarle a un pueblo que también lo está esperando. Si no, sería muy difícil entenderlo, pero no hay problema. Entonces yo miro que el sacrificio del Señor Jesucristo, como dice este verso, que se dio asimismo por nuestros pecados, no fue solo para salvarnos de la condenación eterna. Por eso es que los evangélicos tradicionales que se han circunscribido solamente a salvación, que lo cual es grande, no se están dando cuenta que la obra de Jesucristo no fue solo para salvarnos del infierno, hermano. No, un momento, tiene otros propósitos muy extraordinarios. Con su pastor hablábamos del holocausto y de todo lo que esto conlleva. Es muy profundo, hermano. Esto es demasiado extenso, y que por eso tenemos que estar predicando constantemente de la obra que Jesucristo vino a hacer. La salvación solamente fue el inicio. Todo lo que Él quería dar a la iglesia, al hombre que lo recibiera, iba a ser a partir de eso, precisamente de que lo recibiera siendo salvo, y entonces les iba a empezar a mostrar una serie de cosas extraordinarias. Pero no nos podemos quedar así. Fíjese que yo en Guatemala estoy trabajando un área
que es el norte de mi país, se llama Petén. El Señor me ha estado permitiendo ir mucho allá. Y pues me recuerdo que cuando iniciamos yo sentí muy fuerte en mi corazón que una de las principales formas de empezar a trabajar allá era metiéndonos a la radio. Y entonces envié a unos delegados míos para que me averiguaran cuál era la radio más importante, más reconocida, cristiana, sobre todo si se pudiera, ¿verdad? Para poder tener un programa ahí radial. Nosotros grabamos constantemente, tanto en audio como en video. Y entonces les decía, averígüenme, y efectivamente encontraron una radio que se escucha en todo Petén, incluso hasta en un departamento que se llama Taberapaz llega, y partes de México se escucha. Es muy potente esa radio, es cristiana, pero de veras, sin ánimo de juzgar a nadie, ¿va? Pero con un evangelio muy tradicional. Y entonces cuando llegaron mis delegados y le hablaron, ellos llevaban material mío y les dijeron, queremos tener un programa, pero ¿qué clase de prédica? Hay unas predicaciones que mi pastor le dijo al hermano que iba, predican en la congregación los días miércoles, domingos. Oh, no, le dijo, eso no, nosotros solo tenemos programas evangelísticos, no de doctrina, no de iglesia, no, porque no nos queremos meter en problemas de doctrina. Pero el Señor le dio sabiduría al que yo envié, y le dijo, mire, y los que lo escuchan son solo inconversos, le dijo. No, es pueblo cristiano el que nos oye. Entonces solo salvación le están enseñando al que ya salvo, le dijo, y no les está enseñando doctrina. Y le contestó el director de la radio, hoy sí me agarró en curva usted, le dijo. Y le dijo, ¿sabe qué? Déjeme material de su pastor y yo le cuento. Y entonces el hermano le dejó, y bendito sea Dios, como a las 2 horas lo estaba llamando y le dijo, está bueno, le dijo, entrémosle en tanto, dígale en tanto y entrémosle. Tenemos como 3 años de estar ahí, y eso ha producido una serie de cosas bien impresionantes, hermano. Ahí en ese lugar, dicho sea de paso, ahí, mire, pues ya estoy dando vueltas otra vez. Dicho sea de paso, a raíz de eso me han invitado a muchas iglesias en aquel lugar, pero iglesias, pues sí me doy a entender cuando le digo tradicional. Va, pues yo no quise decirlo, pues, pero legalistas, pues. Pero de aquel legalismo de hueso colorado, de aquel legalismo, pero tremendo. Yo no sé si usted conoció alguna vez ese legalismo, supo, pero en esas iglesias, en la iglesia cantan coros, un coro que se llama La Chismosa. No, de veras, fíjese. Mire, hermano, yo ahí aprendí a predicar tomando el tiempo con ambientes fuertes, porque después de cantar La Chismosa me dan el micrófono. O de hacer algunas cosas bien tremendas, puntos especiales y cosas así. Bueno, qué rico predicar aquí después de el pueblo danzando, alabando, adorando, que así ha sido nosotros, ¿va? Pero que le den el tiempo a uno, hermano, en un ambiente así. Pues yo aprendí a entrarle en ambientes así fuertes. El Señor me permitió eso. Yo también hablé con mi apóstol y le conté, porque hubo un momento en que yo decía, ¿será que debo de seguir viviendo, verdad, por todo eso? Y me decía él, no, si ellos te quieren oír, hablarles. Y me doy cuenta que tienen un hambre, hermano. ¿Y sabe qué es lo que más me ha gustado? Que aman la venida del Señor. El legalismo y todo lo que usted considere, pero aman la venida del Señor. Me han invitado a actividades donde me dice, pastor, queremos que nos hable de las 70 semanas de Daniel, háblenos del anticristo, háblenos del 666, sí, bueno, y háblenos de la venida de Cristo, y háblenos de los anticristos. Y Dios mío, hermano, me han puesto a trabajar. Entonces yo digo, qué interesante, porque hay un pueblo que tiene hambre y deseo de oír la palabra en otro nivel. Entonces tenemos que entender que la obra que el Señor Jesucristo nos lleva a algo más allá. Entonces por eso, miren, pues aquí no dice solamente gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nuestros pecados para ser salvos. ¿Verdad que no dice solo eso? No. Sabemos que por eso lo hizo también. Amén. Pero ahora aquí dice que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Ahora, yo le tengo una pregunta, y contésteme con honestidad. Bueno, no es respecto a usted exactamente, pero ¿qué considera usted?
¿Qué dice usted? La mayoría de cristianos estarán siendo librados del presente siglo malo. O sea, ¿qué me está queriendo decir usted con eso? Que hay cristianos que están arraigados a este presente siglo malo. Así es. Lamentablemente. Y es muy preocupante. Ahora, no quiere decir esto, que no esté siendo efectiva la obra del Señor Jesucristo, pero sí puede ser que los ministros que estén deteniendo que no están hablando del abandonamiento y de otras operaciones del Señor Jesucristo, estén privando al pueblo de este beneficio. Amén. Yo creo que eso les va a ser demandado. Así es. Por eso que nosotros tenemos que estar constantemente hablándole al pueblo acerca de otras cosas que vino a hacer el Señor, aparte de salvarnos, que era más que todo la puerta, era más que toda la entrada. Pero no podemos nosotros dejar al pueblo de Dios acomodado en este presente siglo malo, sin lugar a dudas. Es que eso tal vez es una de las cosas más impresionantes. Sin lugar a dudas, este siglo es malo. Amén. Hermano, este siglo es malo. Ahora, usted sabe que cuando la Biblia habla de siglo, no está hablando de siglo de 100 años como se enseña en los colegios, en las escuelas, ¿verdad? ¿Verdad que no? Cuando se habla de siglo, está hablando de una etapa, de un periodo de tiempo, y este siglo tiene que ver desde la venida del Señor Jesucristo hasta acá. Este es un siglo malo, ¿verdad? Pero conforme se acerca la venida del Señor, como hablábamos el primer día, ¿verdad? Conforme se acerca el tiempo final, más peligroso se está haciendo este siglo, se está acentuando. Entonces yo creo que tenemos que buscar esta situación y entender de qué manera el Señor nos quiere y nos va a librar de esto. Entonces mire pues, hay un texto que busqué allá sentado, por un momento venía a mi mente, que está en Mateo capítulo 24 y verso 3, donde los discípulos le hacen al Señor una pregunta muy importante acerca de esto. Bueno, entre otras. Estoy leyendo la Biblia de las Américas, Mateo 24, verso 3. Hay letras pequeñas, está ahí, pero no se lee. Pero el verso 3 sí, ¿verdad? Lee bien. Y dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado, diciendo: dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Note que realmente son 3 preguntas. Así es. ¿Verdad? Note usted que no está preguntando solo sobre un evento. ¿Por qué fue que ellos le dijeron cuándo sucederá esto? Porque en el verso 2 él les dice, más respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? Hablando de Jerusalén. En verdad os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces la primera pregunta esta de cuándo sucederá esto se refería a cuándo sería la destrucción de Jerusalén. Entonces la destrucción de Jerusalén fue, ya fue. Esa fue en el año 70 después de Cristo. Entonces esa fue la primera pregunta. Y aquí estaríamos dando respuesta a esa primera pregunta. La segunda es: ¿cuál será la señal de tu venida? Y la tercera es: ¿cuál será la consumación del siglo? Hay otra versión, déjenme ver, me parece que la Biblia Dios habla hoy, la que lo dice así. Verso 3 dice: luego fueron al monte de los olivos. Jesús se sentó, los discípulos se le acercaron para preguntarle aparte: queremos que nos digas cuándo va a ocurrir esto, cuál será la señal de tu regreso y del fin del mundo, dice esta otra versión. Ahora, aunque estoy leyendo el mismo texto en diferentes versiones, sí tenemos que entender que hay una cierta diferencia entre fin del siglo y fin del mundo. Porque el fin del siglo es el fin de una era, es el fin de una etapa, de un sistema. Pero el fin del mundo es algo que va a suceder hasta después del milenio incluso. Cristo viene, 7 años de tribulación. Cristo viene por la iglesia parusíaca, la venida parusíaca, ¿verdad? 7 años de tribulación, después está la venida epifánica, donde todo ojo le verá. Y después, a partir de ahí empiezan 1000 años. Después de los 1000 años ya es echado el diablo al lado del fuego y azufre, porque durante los 1000 años estuvo en el abismo. Entonces al final de los 1000 años ya lo echan ahí, y entonces la tierra y todos los elementos pasan ardiendo, dice. ¿Sí o no? Son pasados por fuego. Y entonces dice: